Hola y bienvenidos a Factor Sorpresa. Pueden suscribirse a nuestro canal de Telegram para recibir notificaciones y también vernos en Rumble. Les dejamos los enlaces al final del video y en la descripción. El Partido Republicano nunca más podrá ser respetado o fuerte con líderes políticos como el senador Mitch McConnell a la cabeza. Estas son las palabras con las que inicia un comunicado enviado por el expresidente Trump sobre Mitch McConnell, líder de la minoría en el Senado. Y es que McConnell, con su última declaración, dejó en claro que está en contra de Trump y no tiene reparo en inculpar directamente al exmandatario por la violencia ocurrida el 6 de enero en el Capitolio. En el comunicado, Trump dice que McConnell está siendo manejado por los demócratas y por Chuck Schumer, y que estos quieren que eso siga siendo así. También reveló cómo McConnell imploró por el apoyo del expresidente para subir sus números con el pueblo de Kentucky en las elecciones del 2020. Y el exmandatario le dio su apoyo. Así fue como McConnell pudo ganar la contienda subiendo de 1 a 20 puntos. Agregó que el día de hoy McConnell está con la menor puntuación en su historia. También dijo que McConnell no tiene credibilidad sobre China debido a las importantes participaciones comerciales que tiene su familia. Él no hace nada sobre esta tremenda amenaza económica y militar. Y es que según un artículo en el The Epoch Times, dice que el ex mandatario probablemente se refería a la esposa de McConnell, Elaine Chao, quien sirvió en la administración de Trump como secretaria de Transporte y renunció el 7 de enero. Se dice que Chao tiene profundos vínculos con China con la empresa naviera de su familia, el Foremost Group. Y mientras Trump comienza a dar señales de su regreso, los Estados Unidos vive algunos desastres naturales. Con estas situaciones, por ejemplo, en Carolina del Norte, un tornado arrasó con todo a su paso, dejando alrededor de 3 muertos y 50 casas destruidas. O como la corriente fría que golpeó a los Estados Unidos esta semana. Esta fue causada principalmente por el aire frío de las regiones polares. A medida que el vórtice polar se debilitó, el aire frío se movió desde Canadá hacia el sur, llegando al extremo más meridional de los Estados Unidos, principalmente a Texas, donde el espesor de la nieve en la parte este del estado excedió las 6 pulgadas. Algunas áreas alcanzan un pie. Debido a la rotura causada por el viento y la nieve, se produjo un gran apagón. 4 millones de hogares o negocios se vieron afectados, solo en el área de Houston. Hay alrededor de 1 millón de hogares sin electricidad. También, como resultado de este clima intenso la semana pasada, el jueves, para ser más preciso, se vivió un choque múltiple provocado por el hielo en una carretera cerca de Dallas, dejando al menos 6 muertos y decenas de heridos. Definitivamente, este es el segundo mes del año y los estadounidenses no han parado de tener una serie de eventos desafortunados a todo nivel. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Los demócratas no lograron condenar a Trump tras querer responsabilizarlo directamente por la violencia ocurrida el pasado 6 de enero en el Capitolio. La hipocresía fue expuesta por los abogados del exmandatario, mostrando de manera brillante una serie de videos donde los mismos demócratas dieron discursos que prácticamente al día de hoy están siendo considerados como incitadores de violencia. Sin embargo, el abogado Michael Van der Veen dijo una vez más: no estoy mostrando estos videos para excusar o poner en la balanza el discurso de mi cliente, porque no necesito eso. Muestro estos videos porque en este foro político todos los discursos deben ser protegidos y deben ser protegidos equitativamente para cada uno de nosotros. Y bueno, recordemos que las únicas pruebas que los demócratas tenían eran los diferentes videos que existen sobre la irrupción al Capitolio y que solo se dedicaron a hablar de la irrupción y del supuesto discurso de Trump que incitó a la violencia, editando las partes claras donde el expresidente Trump menciona: hagan escuchar sus voces pacíficamente y patrióticamente. Amigos,
Sé que está de más decirle que todos aquí sabemos que esto simplemente fue un show político y un intento fallido de desprestigiar a Trump. Pero por otro lado son ellos, los demócratas, que no dejan de desprestigiarse a sí mismos, siendo parte de esta gran falacia, de este ridículo espectáculo, donde todos de antemano sabíamos el resultado final. El expresidente Trump fue absuelto de los cargos en su contra, con 57 votos en contra de la absolución y 43 a favor. Los demócratas necesitaban 67 votos para poder condenar a Trump. Dieron a conocer una declaración del presidente Biden, una vez que se dieron a conocer los resultados del juicio político. Él mencionó: este triste capítulo de nuestra historia nos ha recordado que la democracia es frágil. Es que Biden no se refería a cómo él llegó al poder, sino a la absolución del expresidente Trump. También agregó: la sustancia de la acusación no está en discusión. Nuevamente, tampoco se refería al escándalo electoral del que fue y es protagonista, sino al juicio político de Trump. Por otro lado, el líder de la minoría del Senado, McConnell, declaró que a pesar de que votó a favor de la absolución de Trump, debido a que no está de acuerdo en hacer este juicio a un mandatario que ha abandonado el cargo, sí cree que Trump es culpable de la violencia ocurrida el 6 de enero en el Capitolio. Ese mismo día, Trump envió un comunicado donde agradece a sus abogados, a los senadores y al pueblo estadounidense respetuoso de la ley. Habló sobre la preocupante situación que se vive donde un partido político tiene pase libre para difamar el Estado de Derecho y ofender a las fuerzas del orden. Calificó todo este suceso como la peor cacería de brujas en la historia de nuestro país. Y bueno, en medio de esta maraña de situaciones siempre hay una luz de esperanza de que las fuerzas viejas y malignas no tendrán una batalla simple. Y es que el ex jefe del gabinete Mark Meadows anunció que Trump planea seguir en la arena, en una entrevista para el podcast de Sebastián Gorka. Meadows mencionó que el expresidente continuará poniendo el país primero y que para los estadounidenses y 75 millones de votantes, Trump aún no ha terminado. A la par de esta buena noticia, también se conoció sobre la apertura de la oficina de la ex primera dama Melania Trump. Según un artículo de The Hill, la oficina de Melania sería como un tipo de extensión de su trabajo en la Casa Blanca llamado Be Best, enfocado en el bienestar y seguridad de los niños. Nada menor esta información, sabiendo lo que ocurre con los niños. Las falacias de Marx, por muy falaces que sean, son poco más que una hoja de parra propagandística en la República Popular. Nadie comparte la riqueza en China. No hay nada parecido a la dictadura del proletariado de Marx en China, sino una dictadura de la élite del partido, muchos de los cuales son muy ricos y prestan poca atención a sus masas empobrecidas, aparte de mantenerlas bajo vigilancia y asegurarse de que no se rebelen. Podríamos llamarlo marxismo inverso o, más exactamente, fascismo oligárquico, es decir, un sistema totalitario de partido único. Es muy interesante, porque desde que el PSC tomó el poder, solo trajo desgracia al pueblo chino. La trágica hambruna, la revolución cultural, la creación de los perversos guardias rojas, las persecuciones a los creyentes, etc. La gran hambruna, donde murieron entre 15 y 50 millones de personas, ya que los números reales de cualquier evento que ocurre en China es tan difícil de obtener como la libertad de elegir. Para los que no lo saben, la gran hambruna fue llevada adelante por el gran sol rojo Mao Zedong entre 1959 y 1962. Y no se trató de un evento social producido por una guerra o por una pandemia, no. Fue por la ambición comunista y el gran salto adelante, entre otras políticas, para convertir la economía china de agraria a industrializada, especialmente en el acero. No vamos a entrar en detalles sobre la hambruna porque habría que dedicarle un par de programas y porque entramos en un tema delicado, donde hay que hablar de cosas como el canibalismo. En un fragmento del libro 9 comentarios sobre el Partido Comunista dice: en ese tiempo, mucha gente cantaba la canción que promovía el gran salto adelante. En el cielo no hay emperador de Jade, y en la tierra no hay rey dragón. El emperador de Jade soy yo, el rey dragón soy yo.
Les ordeno a las 3 montañas y a los 5 desfiladeros que se aparten, porque aquí vengo yo. Año tras año se querían imponer políticas inconcebibles como alcanzar una producción de granos de 75.000 kilogramos por hectárea, duplicar la producción de acero y superar a Gran Bretaña en 10 años y a los Estados Unidos en 15. Estas políticas dejaron como saldo hambrunas en todo el país que costaron millones de vidas. También debemos mencionar la desinformación generalizada, por ejemplo, al googlear algo tan nefasto como la hambruna. Sabemos que Wikipedia no es una fuente principal, pero es lo primero que aparece para los buscadores. Por lo tanto, es lo primero que Google quiere que veas. Dice, la gran hambruna china fue el periodo de la República Popular de China entre 1959 y 1961 caracterizado por una hambruna generalizada. Esto me llama la atención, caracterizado por una hambruna generalizada. El sesgo político y mentiroso dentro de lo que usamos como medios, todos nosotros, es deslumbrante y lamentablemente tenemos que desmentir todo el tiempo a nuestras fuentes de información. Cuando hablamos de la gran hambruna, no podemos decir tan livianamente caracterizada por una hambruna generalizada. ¿Quién estaba en el poder? ¿La hambruna fue general o ocurrió en un sector específico de la sociedad china, los campesinos? El gran salto adelante es la política que llevaron adelante los comunistas chinos para convertir a China de agrario a industrializado. Y Wikipedia dice, el gran salto adelante fue una campaña de medidas económicas, sociales y políticas implantadas en la República Popular China entre 1958 y 1961 durante la presidencia de Mao Zedong. Durante la presidencia de Mao Zedong. Debe decir durante la dictadura de Mao Zedong. Sabemos que Wikipedia es una fuente de información colectiva. Está bien, pero ¿por qué no llamar las cosas por su nombre? ¿Quién controla Wikipedia? La revolución cultural, otra catástrofe producida en China que hoy padecemos toda la humanidad. El escritor Qin Mu describió a este movimiento. Fue una verdadera calamidad sin precedentes. ¿Cuántos millones de personas fueron encarceladas por su vínculo con familiares señalados por el PSC? ¿Cuántos millones murieron amargamente? ¿Cuántas familias se desintegraron? ¿Cuántos niños y jóvenes se volvieron matones y villanos? ¿Cuántos libros fueron quemados? ¿Cuántos sitios culturales antiguos destruidos? ¿Cuántas tumbas profanadas? ¿Cuántas maldades cometidas en nombre de la revolución? El presidente de Estados Unidos sigue mostrando la brecha. Parece que él y su administración están un poco corridos del concepto de derechos humanos y libertad. En el foro de la CNN, cuando el moderador le preguntó sobre las políticas chinas y derechos humanos, Biden no se pronunció contra las violaciones de derechos humanos en China, Hong Kong y tampoco sobre las repetidas agresiones del PSC a Taiwán. Dijo, culturalmente hay normas diferentes para cada país. Biden está normalizando este tipo de crímenes y persecuciones que lleva adelante el PSC. Es algo normal de la cultura de cada país para Biden. Aquí, imágenes de un dron manejado por algún héroe en China. Muestra uigures sentados con los ojos vendados y las manos atadas, esperando que los suban a un tren y se los lleven. Como dijo un amigo por aquí en un canal, el PSC está muy orgulloso de su hijo Biden luego de la actuación en la CNN. En resumen, genocidio son normas culturales. Gracias y hasta mañana.